Muy bien, damos gracias a Dios por este recorrido, por esta palabra de enseñanza a través de las profecías, y pedimos, Señor, que en este compartir podamos seguir aprendiendo mucho. Muy bien. Muy bien, en este día entonces vamos a analizar la profecía de las 2300 tardes y mañanas y las profecías que están contenidas en él. Entonces decíamos que hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿están viendo bien la gráfica ahí? ¿O la coloco un poquito más pequeña? ¿Ahí la ven bien? Sí, se ve Bueno, bien. entonces decíamos que dentro de repasando el capítulo 19 del conflicto de los siglos, que nos habla acerca de Guillermo Miller, su estudio, y hablando de las 2300 tardes y mañanas, encontramos que Guillermo Miller había entendido que no se trataba del juicio investigador o el juicio de la purificación del santuario, sino que se trataba de la segunda venida de Jesús. Eso quedó claro en el tema anterior, que está grabado en el canal de YouTube, Entendidos en los Tiempos. Pero hoy vamos a hacer un análisis con respecto a las 2300 tardes y mañanas, realmente las 70 semanas y sus contenidos. Yo le llamo a eso profecías paralelas, ¿verdad? O profecías que tienen una connotación, unas con otras, y unas no tienen connotación, pero otras tienen un encuentro entre sí. ¿Y cuáles profecías están dentro de las 2300 tardes y mañanas? Mencionamos que dentro de las 2300 tardes y mañanas están las 70 semanas, 1330 días, 1335 días, 1390 días. Encontramos los 1260 años o 1260 días, que son los mismos 42 meses y los mismos tiempo y la mitad de un tiempo. En una ocasión alguien me preguntaba que cómo nosotros podíamos decir que tiempo y la mitad de un tiempo correspondían a 3 años y medio, porque la palabra tiempos no determina los tiempos, porque la palabra tiempos está en plural en el libro de Daniel. ¿Por qué nosotros automáticamente le decimos que son 2 años, si ahí no dice que son 2 años? Lo concluíamos porque cuando nosotros hacemos el cómputo de los 1260 días dividido en meses de 30 días da 42 meses, y los 42 meses se dividen en años de 12 meses y nos dan 3 años y medio. Sí, pero ahí dice tiempos. Lo que sucede es que en hebreo hay gramaticalmente algo que se llama dual. El dual no es el mismo dual como nosotros lo hablamos a veces en la expresión gramatical. Nosotros en nuestros entendimiento en la lengua española decimos que existe el género singular y el género plural. O sea, entonces existe plural y existe singular. En hebreo existe lo que se llama el dual. El dual significa que cuando se habla de cualquier tema y dice y habla de manera dual, es como si dijera dos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tiempos, puede ser dos o tres o muchísimos dentro del mismo contenido. El dual hebreo, ¿verdad? O el plural hebreo, cuando se habla de un múltiplo, siempre refiere dos, para tener claro esa parte. Bueno, entonces decíamos que también dentro de las 2300 tardes y mañana encontramos algunos imperios. ¿Cuáles imperios encontramos? Estamos hablando de los medos y los persas, estamos hablando de los griegos comandados por Alejandro Magno, y luego le sigue la Roma imperial en el año 64, antes de la era cristiana. Y este va gobernando hasta el año 538. En el año 538, hablando de las profecías que están contenidas dentro de las 2300 tardes y mañanas, sin dejar de lado las 70 semanas, que ya lo mencionamos en el tema anterior,
En el año 538 inicia una profecía significativa, que es precisamente la profecía de Mateo 24, o parte de la profecía de Mateo 24, dice que entonces habrá gran tribulación, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. El Espíritu de Profecía enseña que esa profecía se refiere a los 1260 días, 42 meses, tiempo y tiempo, la mitad del tiempo, que son 3 años y medio, que sería día por año, haciendo un múltiplo, ¿verdad? De los 3 años y medio sería 42 meses. 42 meses, en meses de 30 días sería 1260 días, y día por año sería 1260 años, que daría inicio el año 538 hasta 1798. Se refiere esta gran profecía que está en el pasado. Es decir, que la gran tribulación de que habla el libro de Mateo 24 ya está en el pasado, no está en el futuro. En el futuro encontramos que está la noche de Jacob, el tiempo de angustia, ¿ya? Cual nunca ha habido, ¿sí? Ese tiempo de angustia, el pueblo del Señor será liberado, ¿ya? De la esclavitud del pecado. Muy bien. Pregunto, ¿qué otras profecías están dentro de las 2300 tardes y mañanas? A ver, hermano, ayúdenme. 1335 y los 1260. 1260. Bueno, Los de Daniel 12. de También, Daniel también 12, sí, las las profecías. bestias de Daniel, 1290. Y 1200. 1290. las bestias Ok. de Daniel 13, 12. 12, perdón. Sí. 12, sí, sí. Nosotros encontramos también Perdón, de el Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Sí, señor. ¿Qué más Ese hay? era. Parte de las bestias de Daniel 7. Señor. Ujú. Parte de las bestias de Daniel 7. Porque en Sí, esta señor. Babilonia, Daniel 7 y Parte 8. de las bestias de Daniel 7, correcto. Y como Daniel 7 tiene un paralelo con Apocalipsis, encontramos que en la profecía de Apocalipsis tenemos parte de la profecía de Apocalipsis 12, ¿verdad? Las, la, pro- la, Apocalipsis, las, las la 7 mujer. iglesias, hermano Luis. Las 7 iglesias, sí, señor. No podríamos decir que las 7 iglesias, sino las 6 iglesias. ¿Cómo? Las 6 iglesias. Llega hasta la sexta iglesia. Hasta la sexta, muy bien. ¿Por qué la sexta? A ver, ¿quién se sabe las 7 iglesias, verdad? ¿Verdad? Nosotros encontramos que la última de las 7 iglesias es ¿cuál? La La Odisea. La Odisea. Odisea. Ahora, la Odisea está dentro, la iglesia de la Odisea de Apocalipsis, está dentro de las 2300 tardes o está al finalizar las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué me Al dicen? finalizar. Al finalizar. Es decir, que la iglesia de la Odisea, podríamos decir que es el inicio del juicio investigador. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? perfectamente de acuerdo. Sí. Sí, Porque el señor. nombre de la Odisea casualmente significa eso, el pueblo del juicio. Perfecto. Entonces nosotros encontramos que dentro de las 2300 tardes y mañanas, ¿encontramos qué? Encontramos muchas profecías. Ahora hago otra pregunta. Para lo que han estudiado y lo que han estado dentro del tema de las 7 convocatorias o las fiestas hebreas, las fiestas del Señor, las que practicaban los judíos, están dentro del santuario. La pregunta es, ¿cuántas fiestas están dentro de, hablando históricamente, recordemos que, eso lo mencionamos en el tema anterior, que los 7 pasos del santuario se repiten 3 veces, 2 de manera histórica y una de manera literal, pero que también cronológicamente se convierten en una historia que era por 1260 años, celebrando el pueblo de Israel aproximadamente, según los investigadores, esta repetición que se hacía cada año de las convocatorias en la historia. Pero históricamente en los recorridos de la historia se encuentran 2 repeticiones. Una, hablando de la parte literal del santuario, encontramos el santuario y sus 7 pasos, que era un santuario literal,
pero que representa también el recorrido del pueblo de Israel desde Egipto hasta la Canaán terrenal, donde hay 7 pasos. El corderito en Egipto, los panes y levaduras de Egipto, de la salida de Egipto hasta el Mar Rojo como el lavacro, el candelabro como el monte Sinaí y la entrega de las tablas de piedra, el recorrido a través del desierto, ¿verdad? Que viene a ser la lectura de la palabra, y luego a orillas del río Jordán encontramos también allí lo que es la enseñanza acerca del candelabro y las oraciones de los santos, donde se inició el juicio. Por eso no todos entraron, solamente entraron la descendencia de los que salieron del pueblo de Israel, y finalmente encontramos que la séptima parte, o sea, la séptima convocatoria, Sukkot, está representada por la llegada a la Canaán terrenal. Pero esta historia que está plasmada en el santuario, en sus 7 pasos, también la encontramos en el recorrido. En el recorrido, dentro de las 2300 tardes y mañanas, la encontramos desde la muerte de Jesús hasta el milenio. Se repite la misma historia. Ahora, esta profecía que se repite en la era cristiana está dentro del santuario. Sí, señor. ¿Cuántas convocatorias históricas están dentro de las 2300 tardes y mañanas? ¿Quién me puede explicar eso? ¿O qué dicen ustedes? Sí, ¿cuántas convocatorias? Ahorita preguntamos Sería, acerca de las siete iglesias. De las 7 iglesias hay 6. La séptima no, porque la séptima es terminando las 2300 tardes y mañanas. La historia de las 7 convocatorias, históricamente, nosotros nos encontramos en qué convocatoria. estaremos en la sexta, Estaríamos pero en la si séptima. digamos, perdón, en la séptima, no, sí, en la sexta. Ah, no, sí, en la séptima. En la séptima, porque la séptima bueno, nosotros Yom Kippur. realmente, sí, hermano David, está muy buena la pregunta esa, hermano David. Sí, estamos en Yom Kippur, que sería la sexta festividad o sexto Perfecto, cumplimiento profético. sí, señor. Pero Yom Kippur empieza el 22 de octubre, o sea que las 2300 tardes cubrirían prácticamente cinco convocatorias, 5 cumplimientos proféticos, y nos introduciría en la sexta. Es correcto, muy bien, muy bien. Aquí había como una cascarita, ¿no? Pero nosotros aprendemos. Mire cuánto aprendemos nosotros de las 2300 tardes y mañanas. Las 2300 tardes y mañanas se inician ¿en qué año? En el año 457. Pregunta número 1, que eso se explicó en el tema anterior. ¿Las 2300 tardes y mañanas inician en primavera o en otoño? En otoño. En Otoño. otoño. ¿Por qué razón? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Por qué razón comienzan en otoño? Por la convocatoria número 1, la fiesta. En otoño, ¿qué convocatorias tenemos? ¿O qué fiestas hebreas hay? Ahora, las 7 fiestas hebreas comienzan ¿con qué fiesta? Con Pesá, primavera, que es la Pascua. Sí, señor. Entonces, las 7 fiestas, ¿cuáles son? Está Pesa, que es el día 14, Panes y Levaduras el 15, Primicia el día 16, Pentecostés el 6 de Sivan, ¿verdad? Dentro de la primavera. Y encontramos esas 4 fiestas están dentro de primavera. ¿Y cuántas fiestas nosotros encontramos en el otoño? Las otras tres restantes. Las otras 3 restantes, ¿cuáles Yom son? Teruah, o sea, Trompetas. trompetas, Yom Kippur Yom Kippur y y Sukkot, Sukkot, por la fiesta de las cabañas, ¿verdad? cabañas. Eso, o las enramadas, que se traduce, ¿verdad? Entonces yo pregunto, por qué razón ya Yom Kippur de 1844 debería comenzar en primavera o comienza en otoño? En otoño.
¿Qué dice hermano David Beltrán? ¿Que debiera o que comienza? Qué interesante, ¿verdad? Todo esto. Entonces, nosotros encontramos aquí que a veces nosotros podemos saber una profecía, pero sabemos la fecha de partida de las 2300 tardes y mañanas, que ¿fue cuándo? En el año 457 antes de la era cristiana o antes de Jesús. Pero la fecha de partida en el año a veces no la tenemos muy clara. Porque en el tema anterior yo pregunté, ¿cuándo comienza las 2300 tardes de mañana? ¿En primavera o en otoño? Y alguien respondió, en primavera, no, en otoño. Ahora, ¿cuándo termina las 2300 tardes y mañanas? ¿En primavera o en otoño? En otoño, porque si comienza en otoño, tiene que terminar en otoño. Exacto. Pero ahora viene otra pregunta. Muy bien. Esto porque este es un paneo de análisis, porque nosotros debemos tener claro, no solamente explicar las 2300 tardes y mañanas, sino los periodos de tiempo y los inicios en qué fecha del año comienzan. Ahora, sí, el mismo inicio de las 2300 tardes y mañanas es el mismo inicio de las 70 semanas. Ahora vamos a hablar de las 70 semanas. ¿Cuándo inician las 70 semanas? ¿En qué año? En el 457. Muy bien. ¿En primavera o en otoño? En primavera. primavera. En otoño del En 457 otoño. antes de Cristo. Sí, señor. Perfectamente. Ahora, como estamos en un análisis, fíjate que ya aquí una hermana mencionó, no se preocupe porque estamos aprendiendo. Ujú. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Las 70 semanas inician en primavera o en otoño? En otoño. ¿Cómo? En otoño. En otoño. ¿Y cuándo terminan las 70 semanas? ¿En primavera o en otoño? En otoño del Prima- 22 de Ah, en octubre de otoño, en otoño. 1994, en Sí, en octubre. otoño. ¿Cuándo terminan las Otoño. 70 semanas? ¿En primavera Primavera. o en otoño? En otoño del año 34 después de Cristo. Primavera. En otoño. Ahora, Jesús fue crucificado en septiembre, en otoño o en primavera. En primavera. ¿Ve? Interesante, ¿verdad? En primavera. En primavera. Ahora, ¿cuándo es pesa? ¿En otoño o en primavera? Fíjate que la importancia de manejar las 7 convocatorias. ¿Cuándo nosotros le damos inicio a las 7 convocatorias? ¿En primavera o en otoño? Es en primavera, ¿no, hermano? Primavera. Cuando el corderito salieron de Egipto, que celebraron la Pascua. La Pascua. Pero la Pascua que se mataron el corderito, ¿es en primavera o es en otoño? En primavera, recuerdo. En primavera. Primavera. En primavera. Muy bien. Entonces, fíjate que tanto las 2300 tardes y mañanas como las 70 semanas inician ¿cuándo? En otoño, ¿verdad? Pero no las dos terminan en otoño. Las 2300 tardes y mañanas terminan en otoño, mientras que las 70 semanas terminan ¿qué? En primavera. En primavera. Entonces, Jesús muere el 14 de Abib o el 14 de Nisan. Y esa es pesa. Como eso es una connotación de Egipto, de la salida de Egipto, eso significa que el pueblo de Israel salió de Egipto en primavera. En primavera. Y llegaría a la tierra de Canaán, ¿en qué época? Histórica. En la época, debería de llegar en la época de otoño. Entonces, el recorrido que nosotros encontramos aquí de las 7 convocatorias que están dentro del santuario en la era cristiana, que ya lo explicamos, inician en primavera y terminan en otoño. En otoño. En otoño. ¿Por qué terminan en otoño? O sea que
Si nosotros analizamos Yom Kippur de 1844, Yom Kippur de 1844, ya, el 22 de octubre de 1844, terminaron ¿qué? En otoño, ¿verdad? Es decir, que el inicio de Yom Kippur debe ser en otoño, tanto literal como histórico, como profético, como espiritual. Entonces nosotros, ¿qué otra profecía? Dígame, hermano. Diga. Bueno, entonces ahora sí, nosotros encontramos aquí que ya tenemos un panorama más amplio acerca de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿las bodas del Cordero están dentro de las 2300 tardes y mañanas? ¿O no están dentro de las 2300 tardes y mañanas? Las bodas del Cordero. ¿Qué me dice? Claro que sí. Porque si las bodas del Cordero son el acto de que Cristo Claro. entre a tomar el poder, se inicia en 1144. El Entonces, inicio, las bodas del Cordero inician en 1844 y terminan ¿cuándo? cuando Cristo salga del santuario. Cuando Cristo termine el juicio investigador. La pregunta es, ¿las bodas del Cordero están dentro de las 2300 tardes y mañanas? Dentro del periodo de las 2300 tardes y mañanas, ¿qué dicen ustedes? ¿Las bodas del Cordero están dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas o no están? Una parte sí, una parte sí, ¿Cuál parte? porque inicia en el año de 1844 con el juicio investigador. Sí, pero ahí terminan las Y, 2300 tardes y mañanas. exactamente, Digamos entonces, que podría ser como el cierre y la apertura. Exactamente. exacto, Es decir, como la entrada. Ujú. que el cierre de las 2300 tardes y mañanas, de 1200 tardes y mañanas, apertura el juicio investigador y por ende la boda del Cordero. ¿Es así, hermano David Beltrán? Corrígame si estoy errado. No, sí, señor. Esto estaba viendo lo que usted estaba diciendo, ¿no? De que obviamente las 70 semanas terminaban en el año 34, entonces sería también en primavera. Sí, señor. Para mí son en primavera, porque Jesús fue crucificado en primavera y no en otoño. Pero las 70 semanas iniciaron en otoño, porque Porque sí, 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 porque señor, es que estaba viendo yo, Jesús es bautizado en el año 27 en primavera. en otoño. Perdón, en otoño, sí, en En otoño. otoño se bautiza. Sí, en otoño se bautiza. Muere en primavera, Muere en tre- primavera. 3 años y medio. Y a los 3 años y medio termina el tiempo profético con la muerte de Esteban, entonces sería en otoño. ¿Qué dicen ustedes? Porque va 3 años, comienza 27 en primavera, en otoño. Muere a los 3 años y medio en primavera. Y termina los 3 años y medio, tiene que terminar en otoño. Si lo hablamos en el recorrido profético, yo le pregunto, ¿la fiesta de Pentecostés sucedió antes de la muerte de Esteban o después? De hecho, el apóstol los De- dos. Antes. después, Puesto, pues. fue después, ¿Qué dice? Porque recuerde que el Después, apóstol Esteban murió 3 años y medio después de la muerte de Jesús. Sí, así es. fue antes. Y Porque a antes de los... la muerte Antes. de Esteban Pentecostés, llegó recordemos el que Pentecostés. Pentecostés o en hebreo que se dice Shavuot, Shavuot es plural y Shavuot es singular, Shavuot es semana y Shavuot son semanas. Es decir, que tenían que pasar después de, de la muerte de Jesús, tenían que pasar ¿cuántas semanas? 30 días. 50 días. 50 50 días. días. Pero Ya. Esteban murió 3 años y medio después.
Sí, Entonces, primero fue el Pentecostés, de hecho, el apóstol 2, y después fue la muerte de Esteban. Es decir, le pregunto, ¿Esteban estaba vivo en el día de Pentecostés? De hecho, los apóstoles capítulo 2, ¿estaba vivo o estaba muerto? claro, Ah, no, vivo, estaba vivo. Estaba vivo. claro. Entonces, como hablamos de manera cronológica en el tiempo, ya en la historia, yo tengo entendido que Esteban murió en qué fecha. ¿Murió en otoño o murió en primavera? En otoño. Ah, a ver, sí, en otoño. Es correcto, sí. ¿Qué dicen ustedes? Murió en otoño, ¿verdad? Ujú. Bueno, pero el tema central es, la pregunta es, ahora sí hemos hecho un recorrido, un análisis detallado sobre las profecías contenidas en las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué profecías hay? ¿Cuándo inician y cuándo terminan? ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿ya entendimos las 2300 tardes y mañanas? Por lo menos de manera resumida. Nosotros encontramos en este gráfico que las 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel, capítulo Daniel 8:14, pero realmente aquí dice 12 al 14, y 9:24 al 27, que son las 70 semanas. Decíamos hablando de las 70 semanas, que 70 semanas estaban, ¿qué? Como dice, ¿quién Eh, tiene ese pasaje bíblico? ¿Quién me puede, Determinada para Es quién me puede Marcos ayudar con, 1:15. con Daniel 9:24 al 27? Si quieren, leemos esa parte. ¿Alguien? Hermano Luis, Sí, diga. quisiera hacer un pequeñito aporte. Claro, con Allí mucho gusto. en Marcos, sí, gracias. En Marcos 1:15 Sí, dice ¿qué? que dice, y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Esto es lo que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo, porque en el 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Y en el libro El deseo de todas las gentes, capítulo 23, ahí viene bien desglosado acerca de lo que Jesús, porque dice aquí, le voy a leer tantito, dice que la nota tónica de la que Jesús vino a predicar fue el fin de las 70 semanas. El tiempo de gracia dice, la nota predominante de la predicación de Cristo era, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. Así el mensaje evangélico de tal como lo daba el Salvador mismo, porque él lo predicó, lo dice el deseo de todas las gentes, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel, 70 semanas. Dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para tener la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está muy interesante este capítulo y habla lo que bien menciona usted acerca del tiempo de primavera y otoño, las fechas tal y cual como las están explicando, bien detalladas acá. Es Deseo de todas las gentes, capítulo 23. Amén. Deseado de toda la gente. Capítulo 23, sí. Anote, anote. Ahora, con respecto a eso, vuelvo a hacer la pregunta de nuevo. Esa es la repetición constante para que nos quede bien claro. Jesús comenzó su ministerio de predicación del Evangelio, ya con el ayuno de los 40 días. ¿Lo comenzó en otoño o en primavera? Digan que si nos equivocamos, estamos aprendiendo. Vuelvo y pregunto, Jesús, con respecto a lo que leyó la hermana ahí, y lo que habla la profecía de las 70 semanas, ya, y la mitad de la semana, ya, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, si fue una semana de 7 días y los primeros 3 días y medio, que serían 3 años y medio, Jesús comenzó su ministerio ya en el año 27 de la era cristiana, ¿verdad? Ujú. Y termina en el año 30 y medio, o sea, 31, por decirlo así.
¿verdad? Porque él estuvo 3 años y medio, porque a la mitad de la semana cesó el sacrificio y la ofrenda, significa que la mitad de la semana son 3 días y medio, y como el día por año, Jesús, su ministerio lo tuvo ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y 3 medio. años y medio. Ahora la pregunta es, Jesús comenzó su ministerio ya después, ya haciendo con el bautismo, comenzó en primavera o en otoño. De otoño. En En otoño. otoño, claro. En otoño, ¿Por sí. qué duda? ¿Por qué duda? Nosotros ya habíamos explicado esto. Ya habíamos explicado esto. Entonces, el ministerio de Jesús inicia su ministerio a los 3 años y medio en otoño. ¿Y termina qué? ¿En primavera o en otoño? En primavera. En primavera, sí, señor. Porque Jesús fue crucificado en primavera. Y Jesús predicó hasta sus últimos momentos, incluso estando colgado ahí en el madero. Entonces, muy, muy interesante. La profecía de las 70 semanas inician en otoño y terminan en primavera. El ministerio de Jesús comienza en otoño y termina en primavera. 3 años y medio, ¿verdad? El Pentecostés está en primavera y finalizan las 70 semanas ¿en qué? ¿En otoño o en primavera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las 70 semanas terminan en otoño o en primavera? En otoño. En otoño, perfectamente. Porque a la otra media semana, ya, que son los otros 3 años y medio, ¿verdad? Entonces ese medio año llega a otoño y 3 años más vuelven a llegar a otoño. Entonces terminan en otoño. Bueno, yo quiero ahora preguntar, ¿quedó claro las 2300 tardes y mañanas? ¿Tienen alguna pregunta? Hermanito, ¿Qué buenos qué días, no han disculpe. entendido de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas? Estamos haciendo un resumen general de todo. Quiero que quede claro y aprovechen la oportunidad para preguntar qué no han entendido del tema de hoy, o de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas. Hermanita, Hermano Luis, sí, hay algo que usted mencionó, que siempre o sea, hay una confusión en esta profecía. 1260 años de persecución, sí, cuando se menciona que la gran tribulación vendría, eh, hay algunas vertientes en la iglesia que mandan la gran tribulación para el futuro, ¿sí? sí, señora. Y lo he escuchado de personas estudiosas que mandan al futuro esto. Y el hermano Luis lo aclaró y hay que volverlo a aclarar, que lo que viene para el pueblo de Dios, y ustedes lo pueden ver en Apocalipsis, que es el último libro que apunta al final, es el gran tiempo de angustia cual nunca fue. La gran Correcto. tribulación fue en la Edad Media, ¿ya? En el tiempo cuando el Señor dijo que si esos días no fuesen acortados, entonces nadie sería salvo, es porque hubo una gran matanza de los hijos de Dios. Nosotros sí vamos a tener persecución, pero está dentro del tiempo de angustia de Jacob, esa parte. No es la gran tribulación. Correcto. Bueno, eso Bueno, para aclarar. muy Sí, bien. digamos que para terminar de concluir eso, la gran tribulación Cristo la predijo en Mateo 24, pero el tiempo de angustia cual jamás hubo, lo dice el Señor en Daniel capítulo 12, que son 2 eventos diferentes. Uno ya se cumplió porque el tiempo fue acortado. ¿Cuándo se acortó? Cuando terminó la Inquisición, previo, antes de que terminaran los 1260 años, la Inquisición fue quitada y el pueblo de Dios tuvo, digamos, un respiro. Pero la gran tribulación termina en los 1260 días, en 1798, que es diferente al tiempo de angustia cual jamás hubo de Daniel capítulo 12. Entonces ahí quedamos aclarados esa parte. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Sí,
son dos periodos de tiempos tremendos, pero la gran tribulación tiene que ver también, o sea, del año 538 a 1798, con persecución y matanza. Ya, allí los sacrificaban en las fieras, los descuartizaban y todo esto. El tiempo de angustia, cual nunca ha habido, es un tiempo de prueba espiritual para el pueblo del Señor. Ahora, el tiempo de angustia inicia ¿cuándo? ¿Cuándo inicia el tiempo de angustia de la noche de Jacob? ¿Terminando la boda del Cordero o está dentro de la boda del Cordero? ¿Qué dicen ustedes? Porque es un tiempo de angustia, es un periodo de prueba, donde el mundo persigue al pueblo del Señor para hacer probada nuestra fe, mientras el Señor persigue a los que persiguen el remanente con las 7 posteriores plagas. Fíjense que hay dos tiempos de angustia. La angustia que sufre el mundo ya a causa de las 7 posteriores plagas, ya los juicios del Señor, mientras que el pueblo sufre la angustia de la persecución del mundo tras el remanente final. Ahora, cuando el pueblo del Señor sea sellado totalmente y haya solamente sellados y marcados o salvados y perdidos nada más, dice la palabra de Dios, dice, el que es justo siga siendo justo todavía y el que es injusto siga siendo injusto todavía, porque el juicio terminó y el destino eterno de cada ser humano ha sido determinado para salvación o para perdición. A partir de ese momento, dice el Espíritu Profecía, que ningún alma del remanente final verá la muerte. Serán vivos para la venida del Señor Jesucristo. Pregunto, ¿cuánto le gustaría estar allí? ¿O nos gustaría estar allí, vivos en la presencia del Señor Jesucristo cuando Él venga? Será un periodo. Dice que esos que están vivos en la venida del Señor Jesucristo no verán la muerte. Serán como Enoc y como ¿qué más? Y como Elías. Entonces, los que van a ver la muerte, pero vamos a ir al cielo o van a ir al cielo. De todas maneras, yo digo, yo Luis Bejarano, sea que esté vivo o sea que esté muerto antes de la venida del Señor Jesucristo, nomás de descansar, lo importante es alcanzar la vida eterna. Eso es lo más importante para todos. Pero la pregunta crucial, el periodo de la angustia del tiempo de Jacob, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Que los días fueron acortados, ya lo explicamos. 538 la era cristiana, 1798 siendo acortados los días. Pero ¿cuándo comienza el tiempo de angustia de Jacob? La noche de Jacob. ¿Cuándo comienza? Pues hermano Luis, en este orden de ideas, lo que usted está explicando, entonces tendríamos que concluir que la angustia de Jacob comenzaría cuando terminen las bodas, es decir, cuando Cristo termine su obra de sellamiento por su pueblo. Exactamente. Mientras no termine la boda del Cordero, porque recordemos que cuando termine la boda del Cordero y el que justo sea justo todavía y el que es injusto sea y marcados y sellados, salvados y perdidos, a partir de ese momento los salvados no verán la muerte. Serán vivos para la eternidad y nunca van a morir. Porque en la venida de Jesús seremos, por eso dice 1 Corintios, que seremos transformados y los muertos resucitados para vida eterna. Aquí se reúnen los vivos transformados con los muertos resucitados en Cristo Jesús para ser ascendidos al cielo. Entonces, antes del tiempo de la angustia de la noche de Jacob, muchos cristianos serán o seremos perseguidos por el mundo, muertos, y muchos daremos la vida por la causa de Jesús. Ahí sí habrá muerte. Ya, ahí sí habrá muerte. Entonces, ese periodo de tiempo está comenzando. ¿Cuál periodo de tiempo? El tiempo de gran persecución, ¿verdad? Donde todavía tendremos
que estar como los que murieron en la Edad Media. Muchos tendremos que ir a la horca, ser perseguidos, muertos, sacrificados, hasta que comience. Esa es la gran persecución. Entonces, no sé si quedó claro hasta aquí. Este orden cronológico es muy importante. ¿Cuándo terminan las bodas del Cordero? ¿Cuándo inician las 7 postreras plagas? Ya. ¿Cuándo terminan las 7 postreras plagas? Ahora, ¿en qué plaga viene Jesús? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta o en la séptima? ¿Cuándo ocurre el gran terremoto final? No el terremoto de Lisboa, sino el terremoto donde tiembla la tierra, ya por la presencia de Jesús. ¿Cuándo termina? Todos estos hechos cronológicos es bueno tenerlos claros, pero con un respaldo bíblico, con un respaldo de profecía. Es muy Hermano importante. Luis, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Hermano Luis, tengo una pregunta. Sí, ¿Puedo señor. hacerla? Hermano Luis, muchas gracias. Es que quiero primeramente leer los textos para que me aclare la pregunta. En Señor. Daniel 8:24 se está estudiando hasta 2300 tarde y mañana el santuario será purificado. Entonces, en Levíticos 16, el versículo 34 dice, y tendréis por estatuto perpetuo para espiar a los hijos de Israel. Y el versículo 30 dice, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Entonces, tomando esos dos textos, el santuario será purificado, entonces seremos limpios de todos los pecados. Y entonces en Hebreo 9, 27, 28 dice, y asimismo Cristo fue ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos y la segunda vez sin pecado. Entonces yo entiendo que las 2300 tardes y mañana el santuario será purificado cuando el Señor termine de quitar los pecados y seremos nosotros limpios. Entonces cuando usted preguntaba qué profecías habían dentro de las 2300 tardes, yo me puse a pensar y esa es la pregunta. ¿Será que Y también entonces está la profecía hasta la segunda venida del Señor? Porque ya el santuario es purificado, ya no hay pecado. Dentro de la profecía de los 2300 se podría también contextualizar que la profecía del anunciamiento de la segunda venida del Señor, porque ya no hay pecado. muy bien. Recuerda que la profecía dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego. O sea, es decir, que terminando las 2300 tardes y mañanas que el santuario va a ser purificado. Ahí está claro. No sé, de pronto leyendo algunas versiones diferentes. Es decir, que la purificación del santuario es precisamente la aclaración del santuario, porque a través de la historia no se explicó bien sobre el santuario. ¿Ya? El santuario será purificado. Está hablando de un futuro. O sea, que durante el periodo de Yom Kippur es que el santuario realmente toma nuevamente valor y se está enseñando el santuario como tiene que ser. O sea, los pasos del santuario en su verdadera connotación bíblica, en su verdadero cumplimiento, ¿verdad? Por eso, antes de eso, es que ni siquiera en la Edad Media ni siquiera se leía la Biblia, eso, la Biblia está escondida. O sea, no había nada que ver con eso. Ahora, ¿será que las 2300 tardes y mañanas abarcan la purificación del santuario? No, porque terminando la última profecía de tiempo, que es las 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Es decir, que el santuario es purificado después de las 2300 tardes y mañanas. ¿Ya? Ahora, dentro de la purificación del santuario está Yom Kippur. De 1844 están las bodas del Cordero, ¿ya? Y entonces la gente será limpia de pecado. Es decir, la predicación del Evangelio será a todo el mundo. Es decir, que nosotros durante el periodo de la Odisea, ya, porque estamos en el periodo de la Odisea, la purificación del santuario, las bodas del Cordero, es el cumplimiento profético de Apocalipsis
Apocalipsis 10. Por eso, si su merced lee allí el verso 11, Apocalipsis capítulo 10, verso 11, dice, es necesario que vuelvas a profetizar de nuevo sobre toda lengua, tribu, pueblo, pueblo, lengua, tribu y nación, ¿verdad? Es necesario profetizar de nuevo y es lo que se está haciendo a partir de 1844. ¿Para qué? Para que toda alma tome la decisión de vida eterna o ser condenada. Y allí también precisamente durante la purificación del santuario, o sea, dentro del juicio investigador, encontramos el juicio que inicia con los muertos y termina con los vivos. La fecha exacta del inicio del juicio de los vivos todavía está en investigación. Algunos dicen que ya empezó, otro que está empezando, otro que está en el futuro. Lo que sí se sabe es que tanto el juicio de los muertos como el juicio de los vivos inició en 1844. No sé, hermano David Beltrán, si me corrige o tiene alguna porquería que hacer. Y ahí terminamos la temática de hoy. Hermano Luis, lo que pasa es que le pregunta el hermano, yo le entendí que él está diciendo, él está preguntando o está concluyendo que la profecía de las 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado está en progresión. Y pues esto lo que está en progresión no es las 2300 tardes y mañana, sino la purificación del santuario. Exactamente. Pero él pregunta que si la purificación del santuario está dentro de las 2300 tardes y mañana, yo le contesté que no, porque las 2300 tardes y mañana dan inicio. Ahí termina la profecía. Termina de las la profecía. 2300 tardes y mañanas, exactamente. Y como decía el hermano David Beltrán, hay una aquí, como dijo la expresión muy bonita, hay un cierre y una apertura. Las 2300 tardes hace un cierre y hace una apertura a la purificación del santuario, al juicio investigador, las bodas del Cordero, el juicio de los muertos y terminando con el juicio de los vivos. Hermana Silvia, disculpe que le interrumpí, continúe. No, ya esto es lo que le estaba aclarando al hermano. Ahora la pregunta es, hermano, ¿está clara su pregunta o no le contestamos bien? Es que, como dice, será purificado. La palabra será purificado es como dando la terminación de la acción. ¿Sí? Entonces, si yo termino la acción, yo purifico la leche y me la tomo. ¿Ya? Entonces, no, esa leche está adulterada, purifíquela. ¿Para qué? Para que me la tome. Entonces, la pregunta era esa. Sí, claro. Cuando se enuncia que dentro de las 2300 tardes, mañana se podría también enunciar como profecía la segunda venida, como enunciamiento. Es que precisamente la segunda venida es la proclamación que se inicia con gran pregón a partir de 1844. El tema central es la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos programar. En connotación con eso, nosotros explicamos la profecía para saber en qué acontecimientos hay, qué profecía falta por cumplirse, ya, de tiempo y no de tiempo, porque las de tiempo ya se cumplieron. Entonces, ¿qué falta para cumplirse? ¿Verdad? Entonces, y ahí es cuando nosotros estudiamos el caso de la ONU, el caso del nuevo orden mundial, como, bueno, todo lo que está acontecimiento es cumplimiento profético que anuncia la proximidad de la venida del Señor Jesucristo. Pues sí, hermano, sí, así como se dice. Entonces, bueno, si no hay otra pregunta, sí, mi hermano vamos Luis. a orar, hermano. Dime. Sí, lo que usted decía en ese momento, ¿no? Que quede bien claro. El texto dice clarito, hasta que pasen 2300 días detrás de mañana y entonces el santuario será purificado. Es decir, cuando terminara este periodo, empezaría la purificación del santuario, es decir, el juicio. No incluye de ninguna manera el juicio. Y todo esto, como usted también lo acaba de decir, tiene como única, digamos, panorámica y como única razón de ser la venida de Cristo en poder y gloria. Porque el juicio tiene que ver con la vindicación del carácter de Cristo, pero, de Dios, perdón, pero también incluye, de paso, quiénes se salvan y quiénes se pierden. Entonces, la pregunta del hermano era que si incluía hasta la segunda venida de Cristo y la respuesta es no,
porque la purificación empezaba cuando terminaran las 2300 tardes y mañanas, es decir, los 2300 años. Amén. Es decir, que la purificación del santuario es posterior a la terminación de las 2300 tardes y mañanas. Sí, es anterior. Digo, Posterior, sí, Posterior. 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 Ujú. posterior. O sea, la purificación es posterior a las 2300 tardes y mañana y es anterior a las 2300 tardes y mañana a la purificación del santuario. Cualquiera de Perfecto. las dos formas está correcta. Sí, y ya lo entiendo más en lo siguiente, que para eso entonces se levantó la séptima iglesia de la Odisea. Exactamente, la séptima iglesia de la Odisea es la que tambalea en medio de la boda del Cordero, en medio de la purificación del santuario, porque aquí, como dice, el sedazo se está moviendo y algunos quedan adentro y salen por los huequitos. Entonces hay que estar bien preparados para que no salgamos volando de la... Y le corresponde anunciar segunda venida. Amén. Sí, es la única razón de ser nuestra. Dios nos levantó como iglesia adventista, que en la profecía nos llamamos la Odisea, con el único propósito de anunciar el juicio El juicio. y todo lo que tiene que ver con el juicio. Y explicar las Eh, profecías correctamente. exacto, exactamente. Entonces, que no se nos olvide nuestra razón de ser. Exactamente. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido muy bonito. Hermanito Luis, disculpe, porque yo vengo copiando que las 70 semanas comienzan en otoño y terminan en primavera, pero me pareció oírle ya en lo último que terminan en otoño. ¿Es una pregunta? Sí, sí, o sea, disculpa porque no los quise interrumpir antes. Traté de hacerlo, pero no pude. Dice, yo vengo copiando que las 70 semanas, vengo entendiendo que las 70 semanas comienzan en otoño y terminan en primavera. Pero me pareció oír ahora ya en los últimos que por los 3 años y medio, entonces terminan en otoño. ¿O estoy equivocada? Hermano David. Lo que pasa es que era ahí incluyendo el apedreamiento de Esteban. En el apedreamiento de Esteban fue en otoño, donde terminan las 34, en el año 34, perdón. Ujú, Sí, Bueno, sí, comienzan en perfecto. otoño y terminan en otoño para ir nuevamente ujú. al cierre de los 2300 años en otoño. Así es. Ok, Ujú. Amén. eso era lo que Muy quería bien. estar segura. Todos Gracias. estos detallitos parece que dice que son como fácil, pero son como pequeños detallitos que hay que irnos aclarando para poder tener claro a la hora de explicar las 2300 tardes y mañanas una Sí, profecía sí, significativa. señor. Sí, señor. Yo les aconsejaría que se repasen el capítulo 18, 19, 20 y 21 del conflicto de los siglos y ahí está todo claro. Pero está claro de manera resumida, pero no con puntos y detalles como lo estamos haciendo ahora, pero sí hace un recorrido muy bonito. Entonces, bueno, creo que Gracias. ha sido Hermanito Luis, un momento ¿podría de... compartir en el grupo Los Entendidos ese PDF? Sí, el PDF sí. De hecho, esto está siendo grabado y ya vamos a terminar con una oración y va a ser pasado entendidos en los tiempos. El hermano David Beltrán tiene este gráfico de pronto más ampliado y no sé si él pueda de pronto pasarlo al grupo entendidos en los tiempos. Bueno, entonces hemos terminado el tema por hoy. Mañana continuamos con el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo y seguiremos aprendiendo. Vamos a orar. Hermano Eh, Luis, perdón, hay otros testimonios en el caso de Cristo en su santuario, me parece que es el capítulo 8 donde también habla sobre esto, de las 2300 tardes y mañanas, así como el deseo de todas las gentes. O sea, para ampliar un poquito más. claro. Sí, Gracias. sí, es un tema bastante extenso, más bien resumimos y avanzamos bastante en en el día de hoy. Así que vamos a terminar por hoy para que el tema no se nos vuelva tan extenso y que grabarlo, ya está siendo grabado, ahora lo vamos a subir al canal para que ustedes la puedan compartir. Por eso hoy quise que fuera un tema compartido a fin de que quedara más claro estas preguntas y respuestas con respecto a la profecía significativa de las 2300 tardes y mañana. Entonces, bueno, vamos a pedirle a un hermano o una hermana que nos despida con una oración para terminar el tema de hoy. ¿Un voluntario o voluntaria? Bueno, oremos.
Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que hizo, lo que estás haciendo y por todo lo que harás en favor de tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, de que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, Señor, y gracias porque cada día tú nos das luz, Señor. Repasando y mirando y estudiando, Señor, profundamente la profecía, las 2300 tardes y mañanas, Señor. Y cada vez que las estudiamos encontramos cosas nuevas, Padre. Y gracias por eso. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Y si el enemigo quiere opacar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y cerrarla totalmente para la comprensión de estos temas, Señor, por favor, que seas tú retirándolo de nuestras vidas, Señor, para así nosotros tener una clara comprensión de las Escrituras. Síganos bendiciendo, síganos guardando, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza de que mientras usted siga ahí en el lugar santísimo, Padre, esa gracia todavía nos acoge. Pero antes de que tú salgas, Señor, que nosotros vamos a ser resguardados con tu Espíritu Santo. Y así a ser hallados dignos de estar delante de ti, Señor. Cuando tú vengas en las nubes de los cielos y nosotros poder decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Porque todo esto nosotros te lo pedimos, te lo rogamos en Jesús. Amén.